corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar, que eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este estudio del libro de Revelaciones, continuando con este verso a verso que llevamos de la profecía del Apocalipsis dada a Juan, el apóstol. Hoy continuaremos con el capítulo 13 de este libro, donde veremos, como dice el título de la Reina Valera, las dos bestias. Vamos a ver de qué se trata. Hoy tocaremos el tema de la marca, el tema del conocido 666. Vamos a ver de qué trata todo esto y bueno, estudiaremos en este tiempo este capítulo, pidiéndole al Señor de su dirección, de su revelación, de la sabiduría que proviene de Él para poder comprender las palabras como son, dejando a un lado los pensamientos humanos y tratar de darle el valor que merecen estas palabras, de acuerdo a lo que Dios quiso mostrarle a Juan cuando tuvo la revelación de esta profecía. Así que nos esforzaremos en entenderlo de esta manera. Acompáñenme a este estudio y arranquemos con una oración. Buen Dios y Padre eterno, nos presentamos ante tu presencia, Señor, con el deseo de buscar tu rostro, de aprender acerca de tus palabras, Señor, de que te reveles a nuestras vidas, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos instruyas, nos enseñes, Padre, que hoy, Padre, reveles a nuestra vida, Señor, tus planes, tus propósitos, que nos permitas comprender la sabiduría que hay en estas palabras, Señor, que tú nos permitas, Padre, entender la profundidad, la anchura, Señor, de esos escritos, Padre, que han de ser revelados, Señor, a aquellos que con diligencia, Padre, te buscamos, Señor. Permítenos en esta hora, Señor, disponer nuestros corazones, nuestras vidas, Padre, para poder escudriñar tu palabra, Señor, para que ella sea revelada a nosotros, Padre. Hoy te agradezco por mis hermanos, Señor, por la disposición que hay en sus corazones siempre de buscarte, Señor. Abre sus corazones, sus mentes, su entendimiento, Señor, y que en esta hora, Padre, todos podamos aprender, Señor, un poco más acerca de ti, Señor. Gracias por este tiempo y por la oportunidad que nos regalas de estudiar tu palabra. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Acompáñenme, familia, al capítulo 13 del libro de Revelaciones, del libro de Apocalipsis. Si recordamos, en el capítulo 12, que estuvimos viendo la semana pasada, se habló acerca de la mujer y el dragón, ¿no? Una mujer que es perseguida por un dragón, del cual dice el mismo Juan en el Apocalipsis, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿recordamos? Y esta mujer es perseguida, ¿no? ¿Quién era la mujer de la que hablamos hace 8 días? ¿Ah? ¿La Virgen María? No, la Virgen María. No es Roma. Israel, ¿no? Porque dice que tuvo un hijo que estaba en su preñez y la serpiente, el dragón, iba a destruir al hijo, ¿no? Y que luego le es dado el huir al desierto, donde ella es sustentada un tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cierto? O la suma de 1200, ¿qué? 60 días, o en meses, ¿cuánto? 42, o en años, 3 años y medio. Ahí están todos los números que aparecen en tiempos en esta profecía. Y en el capítulo 13 se va a mencionar un poder que es entregado por este dragón, esta serpiente antigua, a 2 bestias que surgen, que Juan ve en esta revelación. Así que vamos al capítulo 13 y estudiémoslo a ver qué nos dice la palabra. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, y arranquemos con entender de dónde sale la bestia. ¿De dónde sale esta criatura que ve Juan? Dice que sale, ¿de dónde? Del mar. ¿El mar qué representa? ¿Qué dice la escritura que es el mar? Las naciones, los pueblos, ¿cierto? La arena del mar. La escritura habla acerca de la promesa que el Señor le da a Abraham, ¿no? Que será como la arena del mar, que no se puede contar.
Lo que quiere decir esto es que la bestia que está surgiendo aquí surge de en medio de las naciones, del mar. ¿Qué particularidad tiene esta bestia? Dice tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre, sus cabezas, perdón, un nombre blasfemo. Y bueno, aparece una bestia en la visión de Juan que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y si hemos estudiado la escritura, eso nos tendría que hacer referencia a una visión que tiene Daniel estando en Babilonia. En el capítulo 7 del libro de Daniel, Daniel tiene una visión semejante a esta que está viendo Juan. En el 7:3 dice, y 4 bestias grandes diferentes una de la otra subían del mar. Dice la primera era como león, tenía alas de águila, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y bueno, aquí en el verso 2 dice que la bestia era semejante a leopardo, a oso y a un león. Entonces ya vamos a leer allí. ¿Qué puede simbolizar, qué puede representar una bestia? ¿Será que es un animal que va a salir ahí con 7 cabezas, 10 cuernos y diademas colgando? En la literalidad de lo que representa una bestia con apariencia de leopardo, oso, león. ¿O qué representan la bestia? ¿A qué puede hacer semejanza? Si dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Los cuernos son algo común en las visiones como la de Daniel, en esta, que representan reinos, imperios, ¿cierto? 7 cabezas habla acerca de 7 imperios, 7 reinos. Y probablemente 7 reinos que han tenido injerencia en la historia del pueblo de Israel. O tendrán 7 imperios que tendrán. Esto es muy relacionado con el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, porque en el capítulo 17 Juan nos da una interpretación acerca de las 7 cabezas. En el capítulo 17 de Apocalipsis dice que las 7 cabezas son 7 montes, que a su vez son 7 reyes. Y dice acerca de los 7 reyes, 5 ya fueron, uno es y otro vendrá. No ha sido todavía. Y cuando nos ponemos a analizar el asunto, podríamos darnos cuenta a lo largo de la historia de Israel, ¿cuáles podrían ser esos 7 reinos de los cuales dice Juan en Apocalipsis 17:3? En el capítulo 17, 9 y 10. Esto es para el que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga debe durar breve tiempo. Eso dice en el capítulo 17. Ahí nos adelantamos un poquito. Pero solamente para comprender el asunto de estas 7 cabezas. Si remembramos imperios, reinos que han tenido poderío sobre la nación de Israel, ¿a qué nos podríamos remontar? ¿A qué imperios nos podríamos remontar para hacer la suma? Empecemos por los 5 que dice Juan en el capítulo 17, ya fueron. 5 imperios ya fueron. ¿Cuáles pudieron haber sido? A ver, los babilonios dicen por acá, los medopersas, los griegos, los romanos. ¿Ah? Los asirios. ¿Quién da más? Que ya fueron. Tengamos algo presente. Juan, escúchenme. Juan está diciendo en el capítulo 17, verso 9, 5 de ellos han caído. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro vendrá. Entonces, ¿cuáles son los 5 que han caído? Babilonia cayó. Los persas cayeron. Los griegos cayeron. ¿Quién? ¿Dónde está Juan escribiendo esto? En Patmos. ¿Exiliado por quién? Entonces Roma no había caído. ¿Ok?
Roma existía. Entonces, nuevamente, recordemos la historia de Israel, desde el principio, de los tiempos. ¿Qué imperios gobernaron sobre Israel? Pero que luego cayeron. Ah, bueno. El primer imperio que gobernó a Israel fue Egipto. Y ya cayó. ¿Cuál fue el segundo imperio que vino sobre Israel? Los asirios, en Israel en el norte. ¿Cierto? Pero cayó. ¿También vinieron quiénes? Los babilonios. Los babilonios que vinieron con Nabucodonosor, pero luego vinieron y cayeron. ¿Por mano de quién cayeron los babilonios? Por los medos persas. Y los medos persas también cayeron. ¿En manos de quién? De los griegos. Así que los 5 imperios de los cuales probablemente está hablando Juan, que son estos, o sea, aparte de los 7 montes, de las 7 cabezas, de los 7 reyes que dice Juan en el capítulo 17, que hace relación a lo que dice el capítulo 13, son Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas y los griegos. Dice uno, en tiempo de Juan, Roma aún era. Roma aún seguía gobernando y ejerciendo control. De hecho, es por esa razón que él es exiliado. Es llevado por los romanos a Patmos. Roma es quien destruye Jerusalén en aquel entonces, ¿no? Los romanos son los que destruyen el templo, ejercían el poder. Y dice, y aún otro que no ha venido, pero cuando venga durará un breve tiempo. Así que aún faltaba, en tiempos de Juan, aún faltaba un imperio que vendría. Entonces, podríamos entender que las 7 cabezas de la bestia que ve subir Juan en el capítulo 13 hace relación a estos 7 imperios, de los cuales uno aún está en desconocimiento, que aunque vendrá, dice, durará un breve tiempo. Pero la bestia, aparte de tener 7 cabezas, tenía 10 cuernos. ¿Qué representan los 10 cuernos? Imperios también, ¿cierto? Pero estos salían de las cabezas que ya estaban. Así que esto puede hacer referencia a una coalición de naciones, a un cúmulo de poderes. Y estos, dice, tienen diademas, o sea, tenían coronas como reyes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y esto hace referencia a la manera en la que se comporta este imperio. Y cuando hablamos de un hombre blasfemo, habla acerca de algo que iría en contra de Dios, de la naturaleza de Dios, de la santidad de Dios, de lo que representa Dios para el pueblo de Israel. Así que esta bestia en su conjunto podría representar naciones, pueblos unidos, juntos, que blasfeman contra Dios. Dice el verso 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y aquí aparece otra referencia que tiene Juan, muy similar a la de Daniel en la visión que tiene del capítulo 7. Veamos a Daniel en el capítulo 7. Daniel 7, del 4 en adelante. En el 3 dice, 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Se puso enhiestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía de su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo,
Con 4 alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miré yo en la visión de la noche, aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes que allí, tenía 10 cuernos. Entonces, Daniel tiene una visión similar, o en orden cronológico, el que tiene una visión similar a Daniel es Juan. Primero tuvo la visión Daniel. ¿Cuál es la relación que tienen? Bueno, Juan en Apocalipsis dice que la bestia que había visto era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. ¿Qué pasa con Daniel? Daniel dice que ve 4 bestias. Una parecía león, con alas, tenía corazón de hombre. La otra era un oso, ¿no? Y que estaba inclinada más de un lado que del otro. Y tenía 4 costillas en su boca. Y luego un leopardo que tenía alas y que era muy, muy rápido, ¿no? Y luego de este surgía otra que dice él era más terrible que las otras 3 anteriores, y esta tenía dientes de hierro y devoraba todo, hollaba los cadáveres. Mejor dicho, esta sí era la mamá de las bestias. Y vuelvo. ¿Qué relación hay? Pues Juan ve la bestia con apariencia de leopardo, de oso y de león. Daniel la ve en otro orden. Daniel ve primero al león, luego al oso y luego al leopardo. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿qué podrían ser estas bestias? Dijimos que las bestias son imperios. La bestia significa o representa un poder de una nación, de un imperio. ¿Qué podría representar la bestia que es semejante al leopardo? ¿Cuál es la particularidad que tiene el leopardo? La particularidad que tiene el leopardo es que es muy veloz, ¿no? Es conocido por su agilidad y por su velocidad. Esto es símbolo de rapidez. Un reino que representa un poder que se expandió rápidamente. Y en el contexto histórico, ¿cuál fue ese imperio que se expandió rápidamente, más que cualquier otro? ¿Tenía la agilidad de un leopardo? No, los griegos. Los griegos. Daniel lo ve al final, ¿no? Y eso es para que lo tengamos presente. Daniel ve el leopardo, es la tercera. Aquí Juan lo ve de primeras. Dice que tenía apariencia de leopardo. Y ahora ya les digo el por qué podría ser una razón. Entonces, el leopardo, los griegos, un imperio que se expandió rápidamente. Dice otro que tenía apariencia, pies, como de oso. El oso, ¿qué característica tiene? ¿Cuál es la habilidad del oso? La del leopardo es la agilidad, la velocidad. La del oso, la fuerza, el poder destructivo, ¿no? Ustedes han visto a un oso grizzly destruir una presa o algo, son salvajes, ¿no? Con sus garras, eso parten lo que sea. Bueno, el poder destructivo del oso. Fíjate que en la bestia que ve Daniel en su visión en el capítulo 7, dice que el oso estaba inclinado de un lado, de un costado más que del otro. ¿Quién podría ser el oso? ¿Ah? Porque todos van con Roma. ¿Ah? ¿Cuál sería el oso que está inclinado más de un costado que del otro? Habían 2 imperios en uno, los medos persas, pero había uno de estos 2 que era más fuerte, dominante que el otro, aunque eran 2. ¿Cuál era el imperio que era más dominante entre los medos y los persas? ¿Los persas?
Roma. Los persas ejercían dominio sobre los medos y tenía, digamos que una cierta inclinación más al poderío persa, pero, o a los medos, no, a los persas, ¿cierto? O a Roma, no mentiras. Pero era un imperio con mucho poder destructivo, del cual podríamos hacer semejanza, o puede hacer semejanza Daniel o Juan, al de un oso, ¿no? El oso representa a ese imperio conocido por su fuerza militar, la expansión territorial que tuvo, y tenía las características de un oso en su forma de gobernar, en la manera destructiva y en cómo lo hizo. Y luego dice que su boca era como la de un león. Daniel ve al león de primeras, Juan lo ve de últimas o lo menciona de últimas. ¿Y quién podría ser el león? Viendo a lo que dice Daniel, que se le dio corazón de hombre al león. Babilonia. Los babilonios. Los babilonios representados por un león. ¿Cuál es la característica del león? Poder, autoridad. La realeza, el dominio que ejerció Babilonia, el poderío que tuvo Babilonia fue como el de un león. ¿Listo? Pero Daniel ve una cuarta que Juan aquí todavía no ha mencionado. Una cuarta que dice, es peor que las tres anteriores. ¿Por qué? Porque la cuarta que ve Daniel dice, tiene boca con dientes de hierro, ¿cierto? Con sus pies holla, todo lo que hay a su paso lo destruye. ¿Quién podría ser esa cuarta que no fue ni Babilonia, ni los medos persas, ni los griegos? Roma, por fin. La cuarta es la vencida. Los romanos ejercieron un poder sobre las demás naciones, sobre los demás pueblos, que ningún otro hizo. Y de la manera que lo hicieron los romanos, no lo hizo ninguno. Roma fue extremadamente salvaje a la manera de conquistar, como dientes de acero, hollando y pisoteando todo a su paso. Por eso Daniel dice, la cuarta es uno que es supremamente peor que los tres anteriores. Bueno, ¿cuál sería la razón por la que Juan menciona primero el leopardo, luego el oso y luego al león? Y Daniel menciona primero al león, luego al oso y luego al leopardo. O sea, él lo menciona de uno hacia el otro y el otro del otro hacia el otro. Exacto, uno en un orden y otro en otro orden. ¿Cuál podría ser la razón? ¿A quién menciona primero Daniel? Al león, ¿cierto? ¿Y el león quién era? Babilonia. Luego del león vendrían ¿quién? El oso, los medos persas. Y luego del oso vendría el leopardo, que eran los griegos. Ahora Juan lo menciona al revés, como desde el futuro viendo hacia atrás. Juan no estaba viviendo, Daniel lo estaba viviendo o lo iba a vivir, o hasta ahora no había pasado, por lo menos solo estaban los babilonios. Pero luego vemos a Juan mencionándolo al contrario. El leopardo, que fue, digamos que fue el último antes de los romanos, antes de ese fue el oso, que fueron los medo-persas, y antes de ese fue el león, que fue Babilonia. Y dice que con su boca, y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. ¿El dragón es quién? El dragón dice en el capítulo 12 que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿no? Este le da la autoridad a esta bestia en semejanza de leopardo, oso y león. Daniel la ve una bestia tras otra. Juan ve una sola bestia con todo el poderío de las que vio Daniel por separado. La bestia que ve Juan tiene poder de velocidad de leopardo, la fuerza del oso, el poderío, el liderazgo del león, y todo esto le fue entregado por el gran dragón, o el que dice en el capítulo 12, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora dice el verso 3,
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y aquí me causa curiosidad este asunto, porque dice que una de las cabezas, ¿cuántas cabezas tiene la bestia que ve Juan? 7. Dice que una de las cabezas fue herida de muerte, pero sanó. ¿Cuál de todos los imperios que han pasado a lo largo de la historia de Israel ha sido herido como de muerte, pero aún ha prevalecido? Roma, ahí sí. Roma. Roma ha sido un imperio que, aunque parece que cayó, que fue destruido, ha prevalecido a lo largo de la historia. Y lo podemos ver en la Iglesia Católica, ¿no? Eso lo mencionábamos hace 8 días, Eduardo también lo mencionaba. El poderío católico, apostólico y romano que se ha ejercido sobre el mundo, el dominio que ha tenido la Iglesia romana, de ahí a que el Vaticano sea una nación como tal, que es de las más pequeñas del mundo, si no la más pequeña, pero tiene una gran influencia en la autoridad, en el gobierno de las naciones. El Vaticano tiene un poder tremendo entre las naciones. Ahora, esa era la cabeza que fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, todos dijeron, wow, ha sobrevivido. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y esto no es más que la blasfemia que se menciona tenía esta bestia en sus cabezas, el nombre blasfemo, algo que va en contra de lo que representa a Dios. ¿Por qué? Porque fíjate que esta pregunta que se hace acerca de la bestia y del dragón que le dio la autoridad a esta bestia, la pregunta dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿A qué les hace referencia esto? ¿Mm? ¿No les hace referencia a nada? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Han escuchado la frase de quién como el Señor? ¿Sí? ¿Cómo se dice en hebreo? Mikamoja, Beilima Adonai. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? En el Cántico de Moisés se dice, ¿quién como tú, Señor, grande en santidad, hacedor de prodigios, de maravillas? No hay nadie como tú. Entre los dioses no hay nadie como tú. En el cielo y en la tierra no hay nadie como tú. Fíjate la blasfemia de la que habla al principio Juan. Dice que a la bestia y al dragón, a la bestia propiamente se le decía, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, esta bestia, este imperio, este gobierno, este poder, dice, recibe la adoración como la debe recibir el Señor, pero es puesta ante los pies de esta bestia, de la cual se dice, ¿quién como ella y quién podrá hacerle frente? Es muy blasfemo referirse a un gobierno, a un imperio, de la manera con la que se refiere uno al Señor, al Creador, al Todopoderoso, a Adonai, a Yahweh, ¿no? En vez de decir quién como Adonai, no hay nadie como él, quién como el Señor, hacedor de tantas cosas, poderoso, fuerte en batalla, se dice acerca de la bestia, quién como ella, nadie puede hacerle frente. Eso es una blasfemia. También dice verso 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio la autoridad para actuar 42 meses. Y nuevamente aparece este número. 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, o tiempos y la mitad de un tiempo. Así que es un periodo en el que se le da el poder de actuar. Dice se le da boca, y eso tiene una particularidad, una representación importante, que se le dé boca. ¿Para qué sirve la boca? Para hablar, para decir, para instruir, para enseñar, para transmitir, ¿cierto? Ok, pues la bestia dice, se le dio boca y hablaba grandes cosas y blasfemias. Una de las blasfemias que vimos es lo que se dice acerca de la bestia, quién es como ella y quién podrá luchar contra ella. Ahora, a esta bestia se le da el poderío
de hablar y decir grandes cosas. Esto hace referencia a lo que el mismo Daniel ve en su visión como el cuerno pequeño que sale y hablaba grandes cosas contra el Altísimo, y se le dio la autoridad de cambiar los tiempos y la ley. Y esto no hace más que referencia a Roma en su faceta religiosa, en su faceta de la cristiandad, en su faceta del dominio y el control que tiene sobre las masas, siendo esta un poderío que ha dominado a lo largo de los siglos y de la historia, de las edades, por la palabra. Por la palabra, han tenido el control. A hoy en día siguen teniendo mucho control y mucho poderío, que haya mermado en cierta medida por ejemplo, la reforma protestante y todo esto, y ahora el movimiento de las raíces hebreas de la fe y el volver a las sendas antiguas. Aunque ha perdido un poco el dominio, sigue ejerciendo el poderío. Es tanto así que es la religión más grande que hay en el mundo, ¿sí? Incluso por encima del Islam, el catolicismo, que incluye, ojo acá, el catolicismo incluye el cristianismo, porque el cristianismo no es más que una vertiente del catolicismo, pero en su raíz es la misma esencia, ¿no? Y ojo aquí, porque fíjate que dice, a esta se le dio boca y hablaba blasfemias y grandes cosas. Se le dio, dio autoridad para actuar durante 42 meses. O sea, tiene la autoridad para actuar y ejercer ese dominio y ese poderío durante un tiempo que el Señor ha determinado. Pero esta Roma tiene que ver con toda la cristiandad y el poderío que ejerce la religión cristiana católica a lo largo del mundo, ¿sí? Cuando muchos escuchan hablar del cristianismo como una vertiente del catolicismo, muchos se ofenden porque dicen, no, nosotros no somos católicos, porque nosotros no adoramos imágenes, porque nosotros no nos sometemos a la autoridad del Papa. Pero cuando tú ves, siendo muy sincero, muy crítico en la manera de ver las cosas, te puedes dar cuenta que el cristianismo no es más que una separación aparente del catolicismo. ¿Por qué? Porque aunque no adoran imágenes, siguen adorando el mismo día que el catolicismo adora, el domingo. Celebran las mismas fiestas de la misma manera, ¿no? Comen lo mismo, aprueban en eso lo mismo, ¿no? También van en contra de la ley de los mandamientos de Dios con respecto a observarlos, a guardarlos, como que no, estamos es bajo la gracia, no bajo la ley. Por ejemplo, la cena la practican, ¿cierto? De la manera en la que el catolicismo la ha practicado a lo largo de la historia. La cena del domingo, la cena del pan y el vino y eso, que no tiene nada que ver con lo que en realidad fue, porque la cena fue en Pesaj, en Pascua, y la única vez que se celebraba de esta manera era en la cena de Pesaj. Con respecto a la autoridad y al dominio que ejerce el Papa, dicen, nosotros no nos sometemos a la autoridad del Papa, pero tienen sus propios, digamos que, pastores o líderes a los cuales se someten o a los cuales siguen sus enseñanzas. De ahí las vertientes como evangélicos, presbiterianos, luteranos, calvinistas, adventistas, metodistas, testigos de Jehová, ¿sí? Mormones. Todos tienen han tenido un liderazgo ejercido por alguien, ¿no? Así que, en resumidas cuentas, si te pones a verlo desde esa manera crítica de las cosas y muy objetiva, pues te das cuenta de que guarda la misma relación con Roma y el catolicismo papal. Que se quiera llamar de otra manera, pues es otra cosa, pero la cristiandad es la misma cuestión que el catolicismo.
Ahora, y dice el verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. ¿Qué habla esta bestia? ¿Qué habla este imperio, este poderío? Dice blasfemias contra Dios, blasfema de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Entonces, blasfemias contra Dios, pues, ¿qué es blasfemar contra Dios? Decir lo que él no dijo, ¿cierto? Hablar de él, cosas que él no ha dicho, ¿no? Eso es blasfemar contra Dios. Cuando yo digo que Dios dijo algo que en realidad no dijo, estoy blasfemando su nombre. Ahí dice, para blasfemar de su nombre. Dice, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y esto habla acerca de su autoridad, de la autoridad que tiene el Señor, de la manera en la que el Eterno instruyó acerca del culto, del servicio a Él. ¿Sí? Esto es el servicio sacerdotal, el orden levítico, ¿sí? Cuando se habla acerca de blasfemar acerca de su tabernáculo, es acerca de la manera en la que Dios ordenó servirle, de cómo Él dijo que debíamos vivir para Él. ¿Qué hizo esta bestia? ¿Qué ha hecho? Cambiar la ley, cambiar la manera en la que se adora y se le rinde culto a Dios, partiendo desde el día en el que el Señor instruyó que se le debía adorar. Y esto hace relación a lo que dice Daniel. Vamos a Daniel 7:8, porque la bestia que ve Daniel tiene el mismo poder. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Ven? Es similar a lo que ve Juan. Una boca que habla grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó en un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de la cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, y ahí sigue la visión. Pero mira que en el 8 dice que este cuerno pequeño tenía boca y hablaba grandes cosas. El cuerno pequeño hace referencia a Roma, pero la Roma que aún persiste, que es el catolicismo, que es el que tiene el control y el dominio y la autoridad aún ejercida, porque el imperio romano como tal, como fuerza militar, perdió su poderío. O sea, si nos ponemos a ver el poder militar que tiene hoy el Vaticano, pues es muy poco, a diferencia de otros poderes militares que hay en el mundo. Pero sí, ¿qué poder tiene el Vaticano sobre el mundo? La palabra, ¿no? El controlar la gente por la palabra. Muchas personas, miles de millones. ¿Cuántos son los cristianos en el mundo? ¿Como 2.000 millones? ¿Una vaina así? Bueno. Son controlados. Suena feo, pero digamos que escuetamente así es. Por la religión, por el catolicismo. ¿Listo? Sigamos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿A quién? A esta bestia, a este imperio, a este poder. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quiénes son los santos sino los escogidos del Señor? ¿No? Su pueblo, Israel, los santos. Pero también se le dio autoridad sobre ¿qué? Toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y de ahí es que cuando Roma empieza, el catolicismo empieza a conquistar el mundo. ¿Cómo llegaron los españoles a conquistar América? Con la religión. ¿Qué impusieron sobre la creencia de los indígenas colombianos? Americanos. No hablemos solo de Colombia. Sino los indígenas en América tenían sus creencias, tenían su manera de servir a sus dioses, equivocada o no, esa era su manera. Pero ¿cómo vinieron los españoles? Bajo el poderío militar que tenían, sí, claro, pero con la religión católica, a imponerla sobre las demás creencias que pudiesen tener los pueblos. De esa manera ellos alcanzaron una expansión, y digo ellos es Roma, el catolicismo alcanzó
la expansión más grande, conquistando tierra, lugares, mundos, aldeas, tribus, pueblos, lenguas, naciones, con la religión. Así que aquí no, o sea, no hay que hilar más delgado para entender que se está hablando acerca del catolicismo y del poder que tuvo y que ha tenido hasta hoy, transmitiendo su conocimiento con el poder que le fue dado de hablar. Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y fíjate que aquí se pone más color de hormiga las cosas. ¿Cómo es color de hormiga? ¿Rojo o negro? Dependiendo de la hormiga. Pero aquí el asunto es que se pone más complicado entender esto. O bueno, no complicado de entender, sino lo que representa la interpretación de este pasaje. Porque dice que le adoraron a esta bestia todos los moradores de la tierra, pero ¿cuáles? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, va a sonar muy fuerte, pero lo que es la palabra de Dios, pues es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién dice Juan, que adora a esta bestia? Los que su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué digo que suena duro? Pues porque nosotros decimos estar escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro que se abrirá para revelar el nombre de aquellos que fueron sellados con la marca de Dios, con el sello de Dios, con la identidad de Dios. Pero muchos hoy en el mundo, muchos hoy en la religión, creen tener dicha marca, la marca de Dios. Pero dice aquí que los que adoraban a esta bestia, o sea, los que seguían sus doctrinas, sus palabras, sus enseñanzas, no están escritos en el libro de la vida. Esto son palabras mayores y fuertes, y no que uno se crea más que otro, sino que esto debe abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos y decir, tomar las palabras que el Señor dice: salgan de en medio de ella, pueblo mío, salgan, huyan, de en medio de sus abominaciones, de en medio de sus falsas enseñanzas, de sus falsas doctrinas, porque es que el catolicismo ha alejado a los creyentes de la verdadera identidad que debe tener un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe permanecer en la observancia a los mandamientos de Dios y a la fe en Yeshua. Esto es la perseverancia de los santos, lo dice el mismo Juan. Aquí está la paciencia de los santos, la fe de los santos, los que guardan los mandamientos del Señor y el testimonio de Yeshua. Así que, si tú sigues una denominación, una doctrina que es una ramificación del catolicismo romano, pues sal del medio de ella. Sal del medio de ella, porque aquí Juan nos está diciendo que aquellos que persisten en adorar a aquella bestia, ¿sí? Los que dicen quién como la bestia y quién podrá hacerle frente, diciendo como este es el camino, esta es la manera, dice, estos no están inscritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, todo aquel que sigue aquel sistema, todo aquel que sigue las enseñanzas de este sistema, está blasfemando en contra de Dios, porque no está haciendo lo que Dios ordenó que se hiciese. Este sistema se le dio el poder de cambiar los tiempos y la ley, de enseñar una cosa totalmente distinta y de atribuirse el poder de somos el pueblo escogido, somos los hijos de Dios, somos los que tienen la autoridad sobre las palabras de Dios. Si te digo que ni siquiera los mismos judíos en tiempos de Yeshua, que tuvieron por transferencia directa la instrucción de los mandamientos del Señor que fueron dados a Moisés en el Sinaí, ni siquiera ellos fueron aprobados por el Mesías cuando trataron de tergiversar la ley. O sea, ni siquiera el mismo que recibió la ley se le permitió tergiversarla, porque cuando los judíos, por sus tradiciones y por sus costumbres, trataron de poner por encima esos pensamientos antes que la misma ley del Señor,
Yeshua los llamó hipócritas, les dijo Juan, arrepiéntanse generación de víboras, porque están cambiando lo que Dios dijo. Están poniendo por encima mandamientos de hombre. ¿No? Dice Yeshua, citando a Isaías, bien dijo el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que el catolicismo ha enseñado a lo largo del tiempo. Como doctrina, como palabra de Dios, este es digamos que sería el significado de doctrina, para ejemplos prácticos aquí de la enseñanza. Como doctrina, o sea, como palabra de Dios, mandamientos de hombre. Así que creen que me adoran, creen que me honran, pero lo están haciendo en vano porque en realidad están blasfemando en contra de mi palabra, en contra de mi nombre, porque yo no dije eso que se dice que yo dije, dice el Señor. Así que esto es muy delicado, pero a la vez es un parteaguas, es una revelación, y no porque yo esté aquí descubriendo que el agua moja, porque esto se sabe desde mucho antes, y muchas personas, no solo yo, muchas personas hemos descubierto y hemos entendido cuál es el camino verdadero de regreso al árbol de la vida, cuál es el camino verdadero de regreso a las raíces de nuestra fe, de las cuales dice el profeta, paraos en los caminos y preguntad sobre las sendas antiguas, cuál es el verdadero camino que yo debo seguir. Debo seguir las denominaciones, debo seguir las doctrinas, debo seguir al Papa, debo seguir al pastor, debo seguir lo que mi iglesia me enseña. Si tu iglesia te enseña algo diferente a lo que está en la Escritura, sal de ahí. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque son los que permanecen en la voluntad de Dios y los que temen a Dios y permanecen en la fe en Yeshua, los que están inscritos en el libro de la vida. De resto, no, porque a ese libro se llega a estar inscrito solamente haciendo la voluntad del Padre. Entonces, si tu denominación, si tu iglesia, incluso si tu quejilá, incluso si tu yeshiva, si tu sinagoga enseña algo totalmente distinto a lo que en la palabra de Dios está escrita, o enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, pues sal de allí. Porque es que no se trata solamente de la cristiandad, no es que solo se le da palo al católico y al cristiano evangélico, al protestante, no, también en las raíces de la fe, en las raíces hebreas o en este movimiento del cual hacemos parte nosotros, tratando de entender la escritura desde su origen y de cómo fue dada, pues también se ha mezclado mucho de lo que Yeshua criticó en su tiempo, diciéndoles hipócritas, porque ustedes hacen esto y aquello, pero quebrantan los mandamientos del Señor, ¿no? Por ejemplo, que tus discípulos cogen espigas en día de Shabbat. Les dice, lo de las espigas, o comen con las manos sucias. Cuando Dios nunca ordenó, como mandamiento explícito, que en Shabbat no pudieses coger unas espigas para comer. No puedes cegar la tierra, porque es un trabajo, o sea, no puedes coger un campo y recoger toda la cosecha de trigo. No se puede porque pues es Shabbat. Pero si tienes hambre, arrancar un manojo o una fruta y comértelo, para el judío de la época eso era un trabajo y era un pecado, era en contra de la ley de Dios, cuando la ley de Dios no dice eso. O lavarse las manos antes de comer. Tus discípulos no, de hecho la misma escritura lo dice así, que ellos dijeron, tus discípulos no se someten a la tradición de los ancianos lavándose las manos antes de comer, sino que llegan del pueblo de haber comprado el mercado y llegan y cogen un pan y se lo comen. Y Yeshua le dice, hipócritas, lo que entra no es lo que contamina el cuerpo, sino lo que sale del cuerpo. Pensando con esto Yeshua no que pudieran comer de cualquier cosa, sino que uno con las manos sucias se puede comer algo que Dios ha bendecido, que ha dicho, puedes comértelo y eso no te hace pecador. Entonces, fijémonos que antes y hoy sigue habiendo, incluso en las sinagogas, en las quejilá, que se predica las raíces hebreas de la fe, sigue habiendo enseñanzas humanas que se ponen sobre los mandamientos de Dios y se condena a la gente diciéndole, eso que estás haciendo va en contra de la voluntad de Dios porque eso es pecado, porque Dios no permite que hagas esto y aquello, por ejemplo, en Shabbat. ¿Cierto? Exacto. No, que está prohibido que es que yo he visto tantas cosas en este camino, ¿no? Algo que escuchaba yo hace un tiempo atrás,
acerca de prohibiciones que está mal visto y que está mal hacer, es por ejemplo que una mujer bendiga o ore. Y esas cosas uno dice, pero ¿dónde dijo Dios que eso estaba prohibido? ¿Dónde el Señor condenó eso o lo reprochó? Pero pues se trata de enseñar como doctrinas mandamientos de hombres que a su interpretación tendrán mucha lógica, que a su interpretación tendrán mucho valor, pero en realidad no tienen ningún peso escritural. Así que el consejo de hoy, familia, el consejo de hoy, hermanos, es que sea de donde sea, si escuchas algo que va en contra de la palabra de Dios, de la Torá, del Evangelio, del Mesías, de lo que enseñaron los apóstoles, los profetas, Yeshua, Moisés, pues sal de ahí, llámese como se llame, ¿sí? Evangélico o no evangélico, de la Torá o no de la Torá, pues si no es conforme a la palabra de Dios, si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido, dice la Escritura. Sigamos. Dice el verso 9, si alguno tiene oído para oír, ¿qué? Oiga. O sea que esto es digno de revisar. ¿Crees que estás inscrito en el libro de la vida del Cordero? Pues para estar inscrito en el libro de la vida del Cordero, tienes que salir del sistema y dejar de adorar y de aprobar las cosas que la bestia aprueba, de las blasfemias que se hablan en contra del Altísimo. Tienes que, ¿qué? Salir de ahí. Por eso el que tenga oídos para oír, que oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada ha de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pues como tú te comportes de esa manera, vivirás. Si sigues las doctrinas y las enseñanzas de un sistema que está equivocado, que está errado, llámese como se llame, pues de esa manera perecerás, ¿no? Si vives engañado toda la vida, pues morirás engañado. Morirás engañado. Y al final de cuentas, la verdad saldrá a la luz. Y aunque seas condenado por el engaño en el que viviste, pues la verdad se dará a conocer y se reconocerá quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los que perseveraron en la fe de Yeshua, en los mandamientos del Señor. Entonces, se quiera o no creer, al final de cuentas se mostrará la verdad, se revelará la verdad, saldrá a la luz. Y incluso aquellos que desobedecieron aprobarán la verdad de la fe. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Después vi otra bestia, verso 11, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y esto es muy interesante. ¿Qué podría simbolizar o representar una bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón? ¿Ah? ¿Cuál? Ah, la segunda. Ah, yo dije la primera sí salía del mar. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y aquí dice el dicho que aunque el mono se vista de seda, mono se queda. ¿Qué es que tenga apariencia de cordero, pero que hable como dragón? ¿Quién puede ser llamado, denominado como cordero? En la escritura, no en la escritura. Pero ¿quién es el cordero? Yeshua es el cordero. Yeshua es el cordero de Dios, ¿no? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero habla como dragón. O sea, se viste, aparenta ser como el cordero, pero sus palabras son como las del dragón. Entonces ahí es donde surge el pensar de un poder, un gobierno, una bestia, que parece representar al cordero, parece ser el cordero, pero sus palabras son como las del dragón. Entonces, hace referencia a lo que podría llamarse como el anticristo, el falso Mesías, el que pronuncia palabras como dragón, pero su apariencia parece ser la del Mesías. Y fíjate lo que dice: y ejerce autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida
mortal fue sanada. O sea, esta segunda bestia que sale incluso le dice a los moradores de la tierra, adoren a la primera que salió. También hace grandes señales, ojo. O sea, aparenta ser como el cordero, pero no es el cordero. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esto es una referencia directa a Elías. ¿Elías qué hizo? Elías oró, ¿cierto? Y hizo que cayera fuego del cielo. Esto no lo ha hecho ningún hombre en la historia, ¿cierto? Pero lo hizo Elías. ¿Por el poder de quién? De Dios. ¿Para demostrar qué? Que Yahweh es el Señor sobre los dioses de las naciones. En este entonces sobre Baal y sobre aquellos que adoraban a otro Dios diferente a Yahweh. Elías pone un sacrificio, echa agua y les dice a los profetas de Baal, hagan que su Dios haga caer fuego del cielo y queme este sacrificio. Y ellos se enloquecieron, gritaban, se cortaban, se rasgaban las vestiduras, hacían de todo y no, ni una gota de... Es que ni llovía, ¿sí? Como para decir que porque cantaban feo hicieron llover. Y Elías les dice, ok, listo, ahora es mi turno. Y les dice a los que estaban ahí, cojan unas cosas de agua y echen agua y harta, ¿sí? Y que esa vaina quede inundada, ese altar del sacrificio, que eso quede inundado. O sea, que no haya la menor duda de lo que va a acontecer aquí. Y ora Elías y fuego cae del cielo y consume el holocausto y se chupa toda el agua y, mejor dicho, acaba con todo. Así que eso es una referencia a un poder similar que aparenta ser del Cordero, pero que no es del Cordero, ¿no? Un antimesías, un anticristo, un anti-verdad. Parece ser de la verdad, pero no es la verdad. Parece ser un cordero, pero sus palabras son de dragón. ¿Listo? Así que, a diferencia de la primera bestia sale de el mar, las naciones, ¿cierto? Pero esta sale de la tierra, ¿no? Y si tiene apariencia de cordero, pues viene de donde viene el cordero, ¿cierto? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dijo Yeshua acerca de los finales de los tiempos? Cuando les digan allí está el Cristo, no lo creáis. Que está en Jerusalén, que está en Samaria, que está en no sé dónde, que está en Sisemás, no le creáis. Porque aunque sus señales sean similares, sean parecidas, no es falso, no le crean. Así que ¿cómo iba a decir? Se me fue la palabra que iba a usar. Lo irónico de es que esta segunda bestia ordena a los moradores de la tierra a adorar la primera, de la cual pues tenemos plena identificación, que es el catolicismo, es Roma, es la religión, es esto. Esta segunda que aparenta ser como el cordero, pero que habla como dragón, que viene de la tierra, de Israel, de la misma apariencia de cómo vino el cordero, en vez de buscar que se adore a Dios, dice adoren también a la primera bestia, ¿no? Entonces, eso podría hablar de lo que a lo largo de los años se ha hablado mucho acerca de esto, del ecumenismo. El ecumenismo no es más que una religión global que se une a todo el mundo, incluso el judaísmo, ¿cierto? Para decir pues que haya paz, pues católicos, musulmanes, judíos, hinduistas y todos los que quieran, pues únanse a nosotros y adoremos en conjunto. Entonces esta segunda bestia instruye a sus seguidores a que también adoren a la primera. Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, matando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La bestia que tiene la herida de espada y vivió probablemente, como les decía, es esta primera que es Roma, que parece que muere, pero que aún hoy ha persistido. Entonces también se le manda que hagan imagen, o sea, que vaya en contra de lo que Dios ordenó en los mandamientos, en la ley, no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada para adorarla. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo
el que no la adorase. Y esto es muy parecido a lo que pasa en tiempos de Daniel. Cuando vemos el capítulo 3 de Daniel, se habla acerca de esto. Los voy a acompañar. Acompáñenme a Daniel, capítulo 3. Dice el verso 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. Esto ténganlo ahí presente porque ahorita se va a hablar de un número similar. Y dice, y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia y dedicaron a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba, ¿qué decía el pregonero en alta voz? Mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, o sea, es similar a lo que aparece en Apocalipsis, se le dio poder sobre toda lengua, tribu, pueblo, nación, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y la adore, ¿qué? Será echado dentro del horno de fuego ardiendo. O sea que lo que está viendo Juan aquí, dice que esta bestia ordenó que se hiciese imagen de la primera bestia, de la que fue herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que ahí es donde entendemos que pues no es un animal, ni es una bestia, algo extraño, sino que es un poderío, es un gobierno, es un dominio como el que tuvo Babilonia. ¿Sí? Dice que cuando Nabucodonosor manda hacer su imagen, se pregonó a todo pueblo, a toda nación, a toda lengua, que cuando escucharan el sonido de la flauta, de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y la zampoña, no con Y sino con ñ, de la zampoña, sé que se inclinara y adorara la imagen, y el que no lo hiciera moriría. De la bestia se dice lo mismo, que esta imagen que se hizo, se dio la instrucción de adorarla, y el que no la adorase debía morir. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Al terminar el capítulo 13. Pero no nos vamos a ir sin hablar del 666, porque se dice aquí dos cosas. Una, que la imagen que se levanta, que se crea, se es ordenado que se le adore, y el que no la adore, muera. Y todos los que la adoraban tenían una marca, fuesen pequeños, grandes, ricos, pobres, libres o esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice aquí hay sabiduría, y el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es 666. La señal de la bestia es puesta a sus seguidores, a los que la adoran, ¿no? Y estos solamente tienen la posibilidad de comprar, vender o de hacer lo que sea si tienen la marca o el nombre de la bestia en su frente o en su mano. Sobre esto se ha hablado mucho a lo largo de los tiempos, ¿no? Que el chip en la mano, que el chip en la frente, que la marca, que el código de barras. Ahorita tenemos código de barra en todo lado, que el código de barras era la marca de la bestia, que usted miraba el código de barras y tiene 3 líneas más largas que las otras. ¿Se han visto un código de barras? Un código de barras tiene 3 líneas más largas que las otras, y que esa es la marca del 666. Se ha hablado mucho de esto, pero fíjate que Juan aquí en el Apocalipsis dice, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia. O sea, esto no es como para cogerlo tan escuetamente, como tan fácil, tan ligero, sino que hay que
buscar la comba al palo. ¿Y cómo le busca la comba al palo? Pues también interpretando los escritos de la misma palabra. Es donde les digo que en el capítulo 3 de Daniel puede haber una pista, una señal. ¿Por qué? Porque dice que la imagen de Nabucodonosor, en el capítulo 3, verso 1 dice, tenía que 60 codos de altura y 6 codos de anchura. Aparece el número 6. Por lo menos aparece el 6 dos veces, uno en 60 y el otro en 6. Altura y anchura. ¿Sí? Que hace referencia a la imagen que se debía adorar y que el que no la adorara moriría. ¿Sí? Yo escuché un comentario que decía, bueno, y falta un 6. Cuente los instrumentos que se mencionan aquí para cuando se daba la orden de adorar la bestia. La bestia no, sino la imagen de Nabucodonosor. Y acá dice, verso 5. Al oír el son de la bocina, la flauta, tamboril, arpa, salterio y zampolla, instrumentos instrumentos de música, se postren, adoren a la estatua de oro que hay del rey Nabucodonosor que ha levantado. Entonces, ese comentario decía, pues ahí está el otro 6, ¿no? El 6 no es más que número de hombre, es un número que está incompleto, le falta para llegar a la perfección, que es el 7. El 7 en toda la escritura hace cuento de la perfección, de la plenitud. Pero el 6 hace referencia al hombre. ¿Por qué? Porque en el sexto día el hombre fue creado. ¿Sí? Así que el número, de la bestia es una señal que identifica a los que la adoran, que también identifica a los que no la adoran porque no llevan la señal. Entonces, al igual que la estatua de Nabucodonosor, que tenía una medida que tiene que ver con este número de la bestia, pues la bestia aquí en Apocalipsis, tiene un número que representa la identidad de aquellos que le siguen. Así que aquellos que quieran o que se posen ante la bestia, que la adoren, la imagen de la bestia, y la sigan y le sirvan, y entiéndase por bestia otra vez, que es el poderío, la religión y todo lo que va en contra de Dios, que aparenta ser Dios pero que no lo es, pues estos son los que adoran a la bestia y llevan su nombre. ¿Qué hay con la señal de los que no la adoran? De los cuales dice, estos no adoraron a la bestia. ¿Cómo es que dice el verso anterior? Decía el 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya hemos visto en capítulos anteriores de Apocalipsis que hay una marca, una señal que llevan los que siguen a Dios. Aquí ya hay una marca y una señal de los que adoran a la bestia o no siguen a Dios, van en contra de Dios. Así que en ambos bandos, si se quiere llamar de esa manera, o para ejemplos de esta enseñanza, hay una señal, hay una marca. En ambos bandos la marca se pone o en la frente o en el brazo. Es fácil identificar la marca de los que siguen a Dios, los que seguimos a Dios, porque la referencia es brazo y frente, que nos hace alusión a Deuteronomio 6, donde habla acerca del Shema, que dice, estas palabras las pondrás en tu mente y en tu brazo como señal. O sea que el obedecer los mandamientos de Dios, el guardar la Torá, el hacer la voluntad de Dios, es una señal evidente de que sigues al Dios creador de todas las cosas, al único y verdadero Dios. Por el contrario, si sigues las doctrinas de hombres, si sigues la enseñanza de este poder, de este dominio que se hace llamar a sí mismo Dios también, porque se dice de él quién es como la bestia y quién podrá vencerle, o sea, se hace llamar y pasar por Dios, que parece cordero, pero que habla palabras de dragón. Aquel que adora a este tiene también una señal que se identifica con él. Así que cuando un sistema empieza a regir y a gobernar sobre el mundo, porque a este se le da autoridad de regir sobre naciones, pueblos, lenguas, tribus, por eso es que dice
que el que no tenga la señal de este no se le permitirá comprar ni vender ni hacer nada, sino que si no tiene la señal de la bestia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hubo un poder del cual en el capítulo 17 Juan dice, no ha venido aún, falta uno, ya 5 pasaron, uno es y hay otro que vendrá que se le dará el poderío por un tiempo, pues habla de un poder, de un gobierno, y no necesariamente de una sola nación, sino de un cúmulo de naciones, ¿cierto? De un sistema, esa sería la palabra, un sistema que se rige bajo una señal, bajo una marca que es blasfemia contra el Altísimo, que va en contra de la voluntad del Altísimo y que solamente siendo parte de este sistema pues puedes moverte en el mundo de aquel momento en el que esto suceda, ¿no? Entonces alguna vez escuchamos, hace unos años se habló acerca de querer cambiar incluso a nivel mundial, no sé si fue verdad o fue especulación, pero que la Iglesia Católica ha propuesto el día domingo como el día de descanso y que se iba a imponer. Alguna vez salió una noticia así, no sé si fue fake o no, pero se trataba de esos temas y todo el tiempo se habla de como una religión global común en la que, al igual que en tiempos de los romanos, se les impidió a los judíos guardar el Shabbat y todo aquel que guardaba el Shabbat era perseguido, ¿sí? Los romanos ponían a seguidores del Mesías que guardaban la ley, la Torá, los ponían en el circo romano y los dejaban ahí para que fuesen muertos por bestias, por animales, por leones, bueno. Así que eso no es más que es una recolección de lo que ya ha pasado antes, de que solamente aquellos que se someten al sistema, aquellos que se someten a la doctrina, a la religión, al mandato de esta bestia que sale, puede tener, digamos que una vida en ese sistema. Si no, pues tendrías que andar como renegado, ¿sí? Apartado del sistema, pero siguiendo la voluntad de Dios. Ahí es donde dice, esa es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe en Yeshua, los que permanecen, los que en su frente y en su brazo llevan la señal de ser hijos de Dios. Guardar los mandamientos es una señal evidente de que eres hijo de Dios. La Brit Milá es una señal evidente que eres hijo de Abraham, que eres hijo de Dios también, ¿verdad? Pero por el contrario, si sigues el sistema, si sigues las doctrinas de hombres, si sigues, y vuelvo, insisto, llámese como se llame, fíjate que hay dos bestias, una sale del mar, otra sale de la tierra, y la segunda es aún un poco más difícil de identificar, porque la segunda aparenta ser cordero, pero habla como dragón. Esto quiere decir que en medio de aquellos que profesan la fe verdadera, la fe genuina, las raíces de la fe, la senda antigua, que también hay engaño. Así que por eso les decía, llámese como se llame, cristiandad, llámese iglesia católica, cristiana, sinagoga, como se llame, si esta enseña algo diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios, eso se llama blasfemar contra Dios, porque estás poniendo palabras que Dios no dijo como instrucciones que Dios dijo y así enseñando a los hombres para que las sigan. Así que no importa en qué sistema, en qué religión, en qué camino estés, si donde estás te enseñan algo distinto a lo que dice la escritura del Señor, sal de ahí. Y como dice Juan aquí en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Esto más que ponernos en una posición de nosotros sí y ustedes no. Lejos de eso, es un abrir el entendimiento para que todos podamos venir al verdadero arrepentimiento y podamos venir al verdadero camino. Por eso si aquí en este canal ves que se enseña algo que es distinto a lo que la escritura dice, pues háganoslo saber. Oye, ustedes dicen y predican y pregonan tanto que hay que seguir los mandamientos de Dios, pero yo no veo que ustedes enseñen acerca de esto, ustedes enseñan diferente a lo que dice la Biblia con respecto a esta ordenanza. Pues háganoslo saber porque toca corregirlo. Porque no podemos darnos el lujo de dejarnos llevar por las emociones, por los pensamientos humanos, por la
lo que sea, y alejarnos de la verdad. Dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una manera de seguir a Dios. Dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, y eso es verdad, porque por cualquier camino que cojas, llegarás a Roma. Pero a la vida solo hay uno. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es por medio de Él. Y Él nos enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a guardar la ley, los profetas, a seguir las instrucciones y las enseñanzas del Altísimo. Así que, si no queremos llevar la señal de la bestia, pues llevemos la señal del Altísimo. Sobre nuestra mano con orgullo, sobre nuestra frente con orgullo, sabiendo que somos hijos de Dios, que estamos sellados por Él, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque seguimos sus palabras, sus enseñanzas. Así que, familia, esta es la enseñanza del día de hoy, capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Si tienen alguna duda, una pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. Y bueno, seguiremos este camino de estudiar este libro de revelaciones que está lleno de revelaciones. Seguiremos con los capítulos que vienen cada semana con ustedes aquí acompañándonos. Gracias por estar presentes, gracias por disponer de su tiempo, por apartar el tiempo para cada enseñanza. Y bueno, que el Señor sea dándonos la revelación, el entendimiento para comprender su palabra. Y familia, no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Shalom a todos y buena noche. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech